¿Qué pasa, chiqui? ¿Qué pasa, BC? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues vaya, aquí... pisito esta agencia, estoy en Bilbao, ¿eh? ¿Has visto? ¿Está guapo o qué? Qué pena no poder enseñártelo guapo. porque, bueno, ya te pasé un vídeo, pero está bastante guapo, ¿no? Además me he ¿Viste? puesto este cuadrito aquí de fondo para darle un poquito de gracia al background, ¿sabes? Es un cuadro, yo pensaba que era una puerta. No, es un cuadro. Es un cuadro, ostras. Yo me compré un sofá amarillo. Mi madre dice que es un poco hortera, pero a mí me mola, ¿no? Tiene una forma muy rara, muy futurista. Mola bastante. No, va bastante con tu personalidad. Tal cual. Se queda bastante guapo. Me mola lo que te has pillado. ¿Qué estás, ya en Holanda? No, me marcho el 25. Tú estás en Bilbao ya, ¿no? Sí, aquí una semanita, ya llevo aquí. Por eso Claro. igual ves esto un poco descolocado porque estoy todavía como entre las clases y tal, no he tenido mucho tiempo de... Bueno, pusiste un preparar cuadrito todo. ahí para que se viera bien el fondo, pero... Totalmente. Esto se lo vi a los youtubers, esta gente. A mí me está rayando a ver cómo mando este sofá para Holanda, porque va a valer una pasta. También pude haber esperado a marcharme para allí para comprarme este sofá. Claro, tenéis que haber puesto la dirección de allí. Joder. Claro, pero bueno. Para ya, si te lo Además eso en Holanda va a quedar mucho. O sea, queda bastante bien, queda mejor que en Orense. Que le da un poco de calidez, ¿no? Ese país tan frío y aséptico. Sí, además ellos son como muy bohemios, muy hippies, muy de amapolas y tal, pues algo que va a quedar siempre bien. Claro. Yo, por ejemplo, fíjate qué triste es Bilbao. Todo gris, ¿sabes? Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Otra semana más aquí en Historias a Medias. Esta vez, por fin, con imagen. La gente debe estar cansada de escucharnos y no vernos. Bueno, lo que es un podcast al fin y al cabo, ¿no? Claro. Pero bueno, al final cambiamos un poco de... Nos dijeron que esto de YouTube iba bien. Me dijeron, aquí podéis ganar pasta. Pues, y si invertimos en unas webcam de 20 pavos. Claro, sí, bueno, yo estoy con mi puta webcam del portátil, que esto es lo peor que hay. Es como un Nokia de estos del año 2003. Píxeles como puños. Les contamos la historia. Lo que te ha pasado. Sí, mira. Os contamos. Bueno, yo estos cascos ya me los tenía y tal. Bueno, el caso es que pillamos unos gadgets para poder seguir haciendo el programa a distancia, porque hasta ahora pues estábamos juntos en la misma ciudad, quedábamos, montamos el pifostio del sonido y grabábamos. Ahora pues tenemos que hacerlo a distancia, entonces también es una muy buena oportunidad para capturarlo en vídeo y subirlo a YouTube, porque a la gente no sé por qué le gusta mucho ver caras. El programa es lo mismo incluso peor, porque se debe escuchar peor, estamos a distancia, no hay el ritmo que nos caracteriza al estar en personas distinto, pero la gente ve una cara y se vuelve loca, tío. Sí, la tuya aún lo entiendo, ¿sabes? Porque eres guapete, te pareces a Johnny Depp y tal. Hey, soy Johnny. Johnny, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero sí, a la gente le vuelve loca esto. Entonces es una muy buena oportunidad para capturarlo. ¿Y yo qué estaba diciendo? Esto venía... lo de la cámara. Yo me compré la misma cámara que Chiqui. Una cámara de 20 pavos, que como lo veis, pues se ve bastante bien. Zafa bastante. ¿Qué pasa? Yo me la compré, la probé el primer día, la saqué de la caja, tal, la enchufo, veo 1080, tal, se ve guay, la vuelvo a meter en la caja y desapareció. Yo estaba en mi casa. Vamos, ¿dónde vas? Que pierdas el móvil porque vas por la calle y se te cae, lo entiendo. Pero una cámara, que compro una cámara, tío, la enchufo y ya no sé dónde está. Llevo 3 o 4 días buscando la puta cámara. Estuve buscando en mi casa, fui al local de ensayo a ver si la había llevado para ahí, a lo mejor para grabarme tocar la batería, pero tampoco me grabé. Pero bueno, el caso. Vine hasta mi pueblo, ahora mismo estoy en mi pueblo. Sí, esto de sofá me lo... Vine hasta mi pueblo y... Un pueblo muy moderno, ¿eh? Un pueblo muy moderno. Y tampoco, tío, yo no sé dónde coño está la cámara. A mí me da la mítica de las madres que tiran toda la basura, ¿sabes? Y que vieron una cámara y dijo, esto nada, esto es basura, chaval. Toma por culo. Hablaba que tu madre fuera hacker, ¿sabes esto de que hacen los hackers de tapar la webcam con un esparadrapo y que fuera hacker y ¡guau! Me están grabando. Claro. Esta cámara aquí en el salón, ¿qué hace esta cámara? Claro. Sí. Bueno, pues sí. Entramos un poco en materia y dejamos de hablar de nada, como es habitual. Bueno, poner un poco en contexto a la gente. Bueno, que ya por fin nos van a poner cara. Que esto es algo muy curioso. A mí me ha pasado cuando escuchaba la radio de pequeño que siempre tenía la curiosidad, joder, ese que estará hablando, ¿qué cara tendrá?
Y Tal no cual. siempre se corresponde, que es lo gracioso. Quizá la mayoría de veces no se ¿A corresponde que sí? la voz con la cara. No sé si te tiene pasado a ti. Me pasaba, tío. Yo escuchaba de camino al colegio Cadena 100, el mítico programa de Mari Maramate y no sé qué. Javier, no sé cuál. Un programa de mañaneo, de este que la gente va topísimo. Lunes por la Sí, mañana. sí, sí. ¿Qué tal? ¡Buenos días! No sé qué. Y es en plan, son las 6 de la mañana. O sea, Sí, esa gente estás lleva tú algo dentro. con tu café así. Y sí que me. Y de tanto escucharlo todos los días, pues acabé buscándolo en internet. Internet primitivo de aquellas del 2011-12. Y me flipó, ¿sabes? Yo me imaginaba una gente más joven, con esa energía, ¿no? Ese dinamismo mañanero. Y no, era un viejo, un señor de 50 y pico años. Sí que es curioso. Cuando Sí, pones sí. cara a una voz es curioso. Esperemos Y no bueno, decepcionar a mucha gente. vamos a la materia. Estamos con la Revolución Americana. En esta obsesión nuestra de dibujar el lore de nuestra vida posmoderna, a ver qué pasó, cómo llegamos a la situación en la que estamos. Y empezamos con las revoluciones liberales. Vimos la francesa, ahora estamos con la americana, que es apasionante. En el programa anterior nos montamos en un navío chiqui en el Mayflower. En Mayflower cruzamos el Atlántico, acompañados de unos colonos muy amables, muy agradables, ¿no? Los colonos era gente muy agradable. Fue un mes y medio de viaje en navío cruzando el Atlántico muy divertido, ¿no? Sí, la verdad que era gente que... esta gente que dice, joder, pues yo me iba a tomar una caña con él. Igual para otras cosas no, pero para tomarse una caña y descubrir un nuevo mundo, sí, pues me voy. Sí, es la gente adecuada para ir de aventura al nuevo continente. Recordemos que cuando se produce esto, veníamos de la Guerra de los 30 años, que fue una Siete auténtica masacre. 7 años. Cuando llegan me refiero cuando llegan los colonos. Los primeros ok. colonos ingleses, venimos de la Guerra de los 30 años, que fue una masacre entre católicos y protestantes. Inglaterra ya se había convertido en un país protestante y, lógicamente, los católicos, que no eran... digamos que no estaban muy bien admitidos, no se les veía muy bien en Inglaterra, primero se fueron a los Países Bajos. Los Países Bajos los acogió durante un tiempo, y luego los Países Bajos, como sabemos, se convirtieron en país protestante y decidieron coger los bártulos. Y pues allí hay una tierra que han descubierto los españoles hace un siglo y pico, pues igual allí podemos empezar y montar nuestra comunidad, ya que en el resto de Europa parece que no nos quieren. Pues cogieron los bártulos, se fueron para allí y ahí llegamos con ellos, de la manita. ¿Y qué pasó? Llegamos allí, Chiqui, cuéntanos, resúmenos qué pasó cuando llegamos allí. Bueno, el caso es que se asentó esta gente, fueron granjeros, carpinteros, bueno, lo que sea. Esta gente desarrolló así allí su civilización, su sociedad. ¿Y qué fue pasando durante todos esos años? Porque al final creo que se enfrentaron con su país natal. Sí, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que contamos en el programa anterior. Desde aquí invito a nuestros espectadores, ya no oyentes, o también oyentes y espectadores, a que escuchen el programa que grabamos hace algunas semanas, que ya está subido en iVoox, que por cierto es uno de los más interesantes que hemos hecho, donde explicamos los orígenes y las razones que llevaron a estos colonos, que como tú muy bien has dicho, son ingleses de cuna, a desarrollar ese sentimiento independentista que todavía no había llegado a ser mayoritario, pero que sí que empezaba a ya calar entre la sociedad y entre las gentes de allí. Entonces, para hacer un resumen muy, muy rápido, ya digo que los espectadores, si quieren saber más detalles, que se escuchen el programa anterior, pues básicamente lo que sucedió tras la Guerra de los 7 años, donde Inglaterra sale victoriosa, para muchos historiadores es quizá la primera guerra mundial, ya que eso no solo sucedió en el panorama en terreno europeo, en territorio europeo, sino que cruzó el Atlántico. Y tras el fin de la guerra, Inglaterra, como sucede en todas las guerras, se quedó totalmente en bancarrota, absolutamente sin un duro en el tesoro. Y lo que hizo fue establecer una serie de impuestos que hasta entonces no existían, porque recordemos que las colonias americanas eran bastante autónomas, pues les impuso una serie de tasas a pagar. Esto, lógicamente, mosqueó a los colonos de allí, pero no les mosqueó porque no les mosqueaba el hecho de tener que pagar estas tasas, sino lo que les mosqueaba es que lo hiciera el Parlamento sin contar con ellos. Ellos se consideraban súbditos del rey, pero no tenían ni voz ni voto en el Parlamento. Con lo cual, pues les llevó a reclamar ese derecho suyo de que nosotros también somos ingleses, pues queremos pertenecer al Parlamento. Tomaron una serie de medidas para hacérselo saber al rey. El rey no les hizo absolutamente ni caso. Y no solo eso, sino es que además lo que hizo fue seguir apretando la clavija.
de hecho, la decisión fue establecer una serie de impuestos a productos muy concretos y muy fáciles de conseguir, como era el azúcar, como era el papel, como era el plomo, como era la pintura. Además de esto, la empresa, la Compañía de las Indias Orientales, que tenía el monopolio de la distribución comercial, cayó también en bancarrota. El Estado tuvo, a pesar de ser un ente independiente, el Estado tuvo que realizar le ayudó económicamente. Un rescate. Un rescate totalmente, como el que se produjo aquí hace unos años con los bancos. ¿En qué consistió ese rescate? Pues básicamente que la Compañía de las Indias Orientales, en vez de pagar las aduanas en territorio inglés, lo que hacían era pagarla en el territorio de las colonias, lo que significaba que pagaban menos taxas. Esto que produjo que, lógicamente, vendieran los productos a un menor precio, perjudicando a los productos que los futuros colonos estadounidenses vendían. Es decir, volvemos a echar más leña al fuego, me suben los impuestos, favoreces a la compañía que encima tiene el monopolio de la distribución comercial marítima. Y nos fastidias a nosotros, a nuestro comercio. Nos sigues fastidiando a nosotros. Además, el gobierno inglés les impidió expandirse más allá del oeste, debido a que de repente los ingleses dijeron, coño, aquí hay más gente, no solo están los colonos, que no, hay gente que parece no, los indios americanos y tal. Hay más gente para pagar impuestos. Hay más gente para pagar impuestos, se los impidió. Claro, voy a hacer una pequeña imagen para los despistados, porque pensamos en Estados Unidos y quizás pensamos que en esta época era todo Estados Unidos. No, era solo la costa este. La costa este. Donde está Nueva York, Massachusetts, Florida, toda esta parte. Era este cachito, solo en 13 colonias que estaban así a lo largo, a la derecha de Estados Unidos. Exacto, lo que viene es el territorio eso de Massachusetts, de Nueva York, Filadelfia, 13 colonias muy pequeñitas, todos en la zona de la costa. Sí. Los colonos lo que querían, lógicamente, si ellos progresaban a nivel económico, lo que querían era expandirse hacia el oeste. Bueno, pues el gobierno inglés tampoco se lo permitió. Claro, ir medrando. ¿Perdón? Digo que lo que querían, su pretensión era ir medrando. Pues estamos aquí. Claro, vamos a seguir expandiendo. Como todo país, al fin. Exacto. Bueno, pues el gobierno inglés tampoco se lo permitió. Con lo cual, más descontento. Solución que decidieron hacer las colonias estadounidenses, volver a comentarle al rey, oye, pues estás aquí un poco machacando, nos estás exprimiendo con esta serie de impuestos, nos estás imprimiendo a nivel social porque encima no nos dejas expandirnos, nosotros lo que queremos, somos súbditos de la corona, pero el Parlamento no nos deja tal. Bueno, pues decidieron reunirse en un pequeño consejo locales, lo que se conoció como que lo tengo aquí apuntado, como el Congreso Continentales, perdón, que es que no me salía la palabra. Cierto. Sí, el Congreso Continental era como un congreso además, independientemente de las asambleas que pudieran tener en cada colonia, Congreso Continental era una reunión de todas las colonias, ¿no? Exacto. Una gran asamblea de todo el futuro Estados Unidos. Exacto, lo que hicieron es lo que suele pasar a la humanidad, que cuando estás descontento, pues te reúnes con tus semejantes y pues vamos a hacer algo al respecto. Pues fue la decisión que tomaron los colonos americanos. Sí, era gente muy legalista, le gustaba mucho reunirse y eran muy demócratas. Es lo que decía, se chutaron a John Locke en vena, el liberalismo de John Locke, iban a tope con esa movida. A tope. Claro, además hay que recordar que era gente bastante alfabetizada. O sea, no estamos hablando de cuatro granjeros que no sabían leer ni escribir, no, al contrario. O sea, independientemente de lo que pudieran creer los ingleses, eran gente realmente leída. No eran paletos, no eran granjeros paletos, como se podía creer. De hecho, si vemos a los padres de la declaración, los padres de los Estados Unidos, abogados, periodistas, escritores, gente muy muy culta. De hecho, cuando les ponen la tasa del impuesto del papel, ahí es cuando ya, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Nosotros que queremos leer nuestro periódico, queremos nuestra novela, pero no hablamos del Common Sense y demás, que fue uno de los libros más vendidos en aquella época y tal, pues claro, saltan, no, esto no puede ser. Entonces, bueno, una serie de factores que hicieron acrecentar esta animadversión hacia los británicos, que llevó, pues, y fue donde nos quedamos el programa pasado, a realizar una declaración, que luego más adelante entraremos en detalle, y el comienzo ya de las hostilidades, una vez que la paz no se podía conseguir, que los ingleses estaban obcecados en no os voy a dar lo que pedís, bueno, pues... Acatad. Hasta aquí hemos llegado, igual lo mejor es separarnos. Claro, bueno, resumimos en 3 puntos las causas. Falta de representación, impuestos abusivos, donde en materias donde antes no había
ese impuesto y un sentimiento muy independiente. Al final Inglaterra los dejó un poco, no a su suerte, sí, bueno, a su suerte, y fueron creando su sociedad, entonces no estaban bajo el yugo y la cultura del reino inglés. ¿Cuál fue el primer escenario de guerra, de independencia? Sí, entrando ya un poco en la guerra de independencia, o sea, al final hay que entender que la declaración fue la respuesta que encontraron las colonias a una guerra que ya había empezado antes. Pero ¿dónde empieza el primer acto de guerra ya donde empiezan los tiros? Fue en abril de 1775, donde una serie de soldados británicos intentaron impedir la toma de un depósito de armas en Concord. Concord es un pueblecito que está cerca de Boston. Boston está en Massachusetts, para que la gente se pueda más o menos orientar. Claro, aquí ya habían decidido... Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Aquí todavía las colonias inglesas no habían tomado la decisión de independizarse. Simplemente estaban como veían que la paz todavía no era posible, no se puede conseguir mediante la concordia, y los casacas rojas aumentaron su presencia, aumentaron su presencia en los territorios. Sí, pusieron un toque de queda y toda la historia, ¿no? Allí Sí, militarmente. Exacto, de hecho aprobaron una serie de leyes que lo que obligaba a los colonos a refugiar, a atender a dar cobijo a los militares. A dar cobijo a los militares. O sea, aún por encima, tócate los huevos, ¿sabes? Nos mandas a tu ejército contra nosotros, quieres aumentar la presencia militar porque nos estamos aquí revolucionando un poco, sobre todo en ideas, y aún por encima tengo que yo acoger a tus soldados en mi casa. Es que es normal. Claro, se fliparon, tío. Se fliparon totalmente. Es que era todo el rato los ingleses apretando la clavija de... ¿Qué te dejas? Así, pues espera, que te voy a exprimir todavía un poquito más, y vamos a enroscar más. Claro, ya los colonos llegaron a un punto, ¿qué decimos? Que es que incluso antes de la declaración, en el momento en que se expone la idea y se pone sobre la mesa, oye, pues deberíamos hacer una declaración, todavía no hay un sentimiento mayoritario, estamos hablando ya de mayo de 1775, la declaración es 2 meses después. Hasta el momento lo único... Sí. Digo que lo único que querían hasta el momento era representación parlamentaria, no empezó desde el principio con vamos a independizarnos. Claro, o sea, es que ya digo, 2 meses antes de la declaración todavía no existía ese sentimiento mayoritario de, pues vamos a independizarnos. Ellos querían, lo que tú decías, son muy legalistas y querían, oye, sí, nosotros podemos acatar, pero darnos voto y representación. Y los ingleses, como les tomaban por 4 granjeros de 3 al cuarto, totalmente tal, bueno, pues ni puto caso. Llegamos a Concord, se produce el primer hecho de armas, donde ya aquí no se puede considerar una batalla. Hay que tener muy claro que durante la Guerra de Independencia, batalla como tal, no hubo grandes batallas. O sea, lo que nos encontramos es escaramuzas. Eran pequeños enfrentamientos, ¿no, Chiqui? Pequeños enfrentamientos. De hecho, esto de Concord básicamente fueron una serie de colonos que querían arrebatar las armas de un depósito de armas, querían conseguirlas, los casacas rojas se lo querían impedir, se pegaron 4 tiros, bueno. Una cosa muy pequeña. Sí. Pero fue ya el chispazo. Aquí ya fue el chispazo. Porque claro, el problema de esto es que cuando empieza a morir gente, claro, tú hasta entonces tienes una batalla dialéctica, una batalla ideológica. Yo quiero una cosa, tú tienes otras. Son diferentes, bueno, tenemos diferentes puntos de vista, podemos resolverlo. Pero cuando empieza a morir gente, ya es muy difícil dar marcha atrás y alcanzar una concordia, alcanzar una paz. Claro, es escalar, es subir un escalón que hasta ahora no se había subido. Y hasta ahí, y llegado a ese punto es difícil dar marcha atrás, porque ya hay bajas de un lado, bajas del otro lado inglés. Entonces ya, imagínate, es que a veces vemos la historia como una cosa ahí aislada, pero imagínate qué pasa ahora mismo. Y que, imagínate, sale por las noticias, hubo una no sé qué manifestación y la policía mató a 2 manifestantes. Eso caldea aún más el sentimiento del resto de manifestantes. Entonces es muy complicado ya dar marcha atrás porque mutuamente se ven como el enemigo a batir. Exacto. Y eso fue lo que trajo Concord, que ya digo que más allá de que no fuera ningún tipo de gran batalla, ni no hubiera pero ya está traspasada una línea. Ya no hay vuelta atrás. Esto de Concord sucedió en abril. Estamos ya en abril de 1775. Sí. Repito que aún en este momento, 2 meses antes de la declaración de independencia, no había un sentimiento mayoritario. Un mes después, y ya tras estos hechos, se produce el Segundo Congreso Continental.
Es decir, las asambleas locales se vuelven a reunir en un congreso continental como el primero y vuelven a pedir ya por segunda vez. O sea, Sí. es otro segundo aviso de las colonias americanas. Le vuelven a decir al rey, oye, hemos traspasado una línea, pero quizá todavía estamos a tiempo de poner paz y orden en esto. Aún seguían ahí con su... Ellos seguían, oye, querido rey, tal, vuestra majestad, todavía se ha traspasado la línea, pero quizá todavía estamos a tiempo de extirpar el tumor. Es decir, pedían paz, o sea, lo que ofrecían los colonos eran paz en las principales ciudades americanas a cambio de un reconocimiento. Pero amigo, el rey volvió una vez más a dar una negativa a los asambleístas americanos. Y aquí ya se acabó la historia. Ya, Porque definitivamente aquí ya decidió. estamos en mayo de Claro. 1775, ha habido una segunda propuesta, a pesar de los tiros, a pesar de los muertos, oye, que todavía estamos a tiempo de arreglar esto, pero ante esta ya negativa del rey, los colonos dicen, hasta aquí hemos llegado. Mientras esto sucedía, claro, hay que tener en cuenta que una vez que llegas a este punto, y como dijimos en el programa anterior, los colonos al final eran gente de campo, eran analfabetos, pero eran granjeros, eran comerciantes, eran abogados, eran periodistas. Claro. O sea, no era gente que no sabía lo que era la guerra. No sabía lo que era coger un arma. Cuando se traspasa este punto y ante la segunda negativa del rey Jorge III, Claro, los colonos no tenían ejército, ¿no, chica? Claro. no tenía ningún tipo de ejército. Entonces, ante esta segunda negativa, ya se dan cuenta de que no hay manera de volver atrás, de que solo les queda un camino, y que ese camino, para conseguir su objetivo, solo les quedan las armas, el camino de las armas. Al no tener ejército, lo primero... Pero ya con sentimiento de independencia. Claro, sí, aquí ya ante la segunda... Sí, ante la segunda negativa de Jorge III, ya dicen independencia ordez, la mítica frase. Sí, básicamente porque ya no ven una manera. Ellos ven que Claro. los ingleses les siguen tratando con ese desprecio, que les van a seguir exprimiendo. Ellos han ofrecido su mano por segunda vez. Sí. El rey les vuelve a dar... les Negativas. vuelve a declinar esa oferta. No podemos seguir así. No podemos seguir. De hecho, después porque vamos a hacer un pequeño análisis de la Declaración de Independencia, ellos en la introducción lo explican muy bien. Ya lo leeremos luego porque es maravilloso la declaración. Y explican muy bien que al final, claro, cuando dos partes no congenian, Claro. lo mejor es separarse. Claro. Y esto es y la declaración empieza así. Ya lo leeremos después. Pues ellos llegan a este punto. Pues tú no quieres poner de tu parte, yo estoy poniendo la mía, pero si tú no quieres poner de la tuya, yo más lo puedo hacer, porque ya lo que quieras es... No, yo soy súbdito, pero no soy siervo. Claro. Y podemos tener respeto al rey, pero tampoco nos trates como son normales. Claro, una cosa es que yo creo que esto vaya bien, pero tampoco, como se suele decir aquí en España, no te voy a comer el culo, ¿no? Claro. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Se dan cuenta que ya el camino de la paz se ha acabado, comienza el camino de la guerra, pero claro, ellos son conscientes de sus debilidades. Son gente que son totalmente gente muy realista. Es que somos 4 granjeros, somos 2 periodistas, un abogado, tal. No somos gente de armas, no somos gente violenta, que tal. Y nos vamos a enfrentar al principal imperio de la época, el imperio británico. Está acostumbrado a batirse con grandes... Cuidado, como Francia, contra España, contra los estados alemanes, demás. Es que por eso que tiene esa épica, la Revolución Americana. Es tan épica porque es unos granjeros que fueron allí, al otro lado del Océano Atlántico, que le plantaron cara a la mayor superpotencia del mundo. De aquellos. Es como si hoy en día Andorra le planta cara a Estados Unidos. ¿No? Andorra, o sea, cualquier sitio pequeño, sí, que ni siquiera tenía un estado y un ejército constituido. Es muy épico. Sí, sí, claro. Y ellos, ante esta realidad, pues, joder, no tenemos ejército ni nada, como solo nos queda el camino de las armas, tenemos que formar un ejército. Pero claro, ¿cómo formas un ejército entre granjeros? Pues el primer paso que tienes que dar para formar un ejército es nombrar un comandante, nombrar un general. Y es aquí donde surge la figura ultra conocida de George Washington. Y vamos a celebrarlo. ¡Viva George Washington! Tampoco. Si no es demasiada pedantería, chiqui, tío. ¿Sabes? Ya, sí, un poquito. Hay que darle... Mi misión en este podcast es darle ese toque de
Sí, bueno. Claro. George Washington no era para tanto. Es mi papel. Soy como el típico presentador de late night que se hace el imbécil. Como Pablo Moto, ¿sabes? Que se hace un poco el tonto. Ese es mi rol en este rollo. Aunque yo no me lo hago, yo lo soy. Ya tú no tienes que fingir nada, ¿no? Yo no tengo que fingir para vender nada. un producto. Yo soy así, Claro. me muestro al natural. Bueno, me muestro al natural. Claro, es lo que mola. Pues aquí entra la figura Bien, ya de llega George Washington, épico. Todos lo conocemos, lo tenemos en mente, George Washington, el tío este con pelo blanco. Exacto, que se han hecho... De hecho, yo creo que es una de las figuras más respetadas a pesar del paso de los años de la historia de la humanidad. O sea, igual que de otros grandes personajes históricos se pueden leer cosas malas. No sé, se me ocurre Napoleón, que hace que un poco tocamos la Revolución Francesa y más allá de que fuera un genio militar y uno de los más grandes de la historia, le puedes poner peros a Napoleón. La verdad es que George Washington... Es que es muy difícil poner... Es que era el caballero blanco, o sea, Claro. es el típico chico que quieres que se case con tu hija, o sea, por favor, o sea, es que era perfecto. Estamos hablando de un tipo virginiano, alto, corpulento, reflexivo, sobrio, calmado. O sea, el prototipo perfecto de persona que necesitas en un momento así. Claro, No necesitas... era un líder. Era un líder, exacto. Tú en un Un momento líder así, nato. en el que acabas de declarar la guerra al mayor imperio de aquel momento, tú no puedes poner a un loco, a un extremista. Ah, pues vamos a por ellos, tal. No. Tú necesitas a alguien sobre, necesitas a alguien inteligente, a alguien real, que tenga Además, la realidad en la cabeza y que diga, vale, vamos a pensar cómo hacemos esto. Porque el tío fue militar. O sea, sí, claro. Él combatió la guerra a los 7 años como un simple soldado y realmente era el único general, digamos, disponible que había. No había mucho más. Que ante su pretensión de iniciar una guerra con Inglaterra, Washington al final era el único en las colonias que tenía cierto conocimiento de estrategia militar. Exacto, pero no Por era eso lo tampoco... nombraron líder. En plan, venga, ponte tú que eres el único que sabe. Sí, no, porque es verdad ¿Sí? que era el único... por ejemplo, él combatió la guerra de los 7 años. Pero tampoco es que fuera lo que te digo. Él no es un Napoleón, o sea, no era un genio militar, tácticamente, no era un Alejandro Magno. Era un soldado raso. Era un soldado raso. Pero lo que le hacía especial es que era una persona, para empezar la edad, tenía 43 años cuando le eligen. Es decir, es una edad perfecta. Digamos que entre los 30 y los 50 es la edad perfecta. ¿Por qué? Ni muy viejo ni muy joven. Exacto. Uno, porque ya has pasado los excesos y el ímpetu de la juventud. Y dos, todavía tienes fuerza, todavía tienes suficiente energía como para acometer este tipo, algo así. ¿No? O sea, sí, claro, si a George Washington le pilla con 60 años, pues no sería lo mismo, pero es que le pilla con 43 años, una edad perfecta, madurez absoluta. Y encima él de por sí era una persona muy calmada, muy sabia, muy reflexiva. Además es que era una figura imponente. Si vemos los cuadros de George Washington, es que una persona alta, guapa, corpulenta. Es que el caballero perfecto. O sea, es que no le puedes poner un pero. Era un caballero blanco. Típica persona que está en el momento y en el lugar indicado. O sea, la historia, si existe un Dios, Dios dijo, para ti te tengo reservado esto, George. Perfecto. O sea, es que no podía ser otro. Y de esto se dio cuenta el Congreso Continental. Llega George Washington y aquí es cuando se empieza ya tenemos un comandante en jefe. Ya tenemos un general. Vamos a realizar un ejército. ¿De qué se dio cuenta Washington? Bueno, pues de algo muy obvio, que es que nadie sabía coger un arma entre los granjeros. Un problema. Es un problema. Entonces empezó a formarlos. De hecho, hay una anécdota muy curiosa, que es que cuando empezó a formar el ejército Washington y empezó a reclutar agricultores, claro, es que la gente, agricultores, cazadores, comerciantes, claro. Empezó a reclutarlos entre las colonias. Un mosquetón para ti y dale caña, chaval. Ánimo. Claro. Mientras los reclutaba, dijo una frase que era: hemos reclutado un ejército de generales. No obedecen a nadie. O sea, estamos ante una panda de gente que le dan un arma. Bueno, pues ¿qué hago con esto? Claro, es que venía del ejército, que venía de combatir la guerra a los 7 años, un militar formado, serio y tal, no sé qué. De repente se encuentra ante ese panorama. Una guardería allí de chavales con armas. Totalmente. Entonces, él empieza a formar su pequeño ejército. Es que llamarlo ejército también es un poco, pero bueno, vamos a utilizar esa palabra. Lo que sí tenía claro George Washington era el plan. Es decir, por eso aquí lo que comentábamos antes, es que... ¿Y cuál era ese plan? El plan... Él tenía una idea muy clara. Perdón, tenía dos ideas muy claras. Por un lado,
lo que planteaba George Washington era una guerra defensiva. Es decir, es absurdo que nos batamos a campo abierto contra el enemigo. Que nos van a dar para el pelo. Estamos hablando de gente, los casacas rojas, perdón, eran profesionales, soldados profesionales. O sea, una gran batalla no les compensaba. Claro, y era gente que había combatido contra otras grandes potencias, lo que decíamos antes, contra España, contra Francia, gente muy experimentada y que sabía de qué iba esto. De hecho, y a nivel de armamento, ¿cómo estaban? Claro, ahora entramos en eso. Quería decir una anécdota muy curiosa, que un general francés dijo que, porque recordemos que Francia se mete en la guerra y demás, esto ya lo explicaremos ahora en un ratito, un general francés llegó a decir que era muy frecuente entre los colonos acercarse a los soldados franceses o a los generales y los colonos preguntarle: ¿y tú en Francia a qué te dedicas? ¿Cómo? Claro, un general francés llegó a decir que era muy frecuente entre los colonos acercarse a los soldados franceses y decirle: oye, pero tú, aparte de esto, ¿en Francia a qué te dedicas? Claro, ellos no tenían la mentalidad del soldado profesional, del ejército profesional. Claro. Yo me he metido aquí porque quiero ser soldado. No lo tenían. Claro, era gente que decía: pues yo soy panadero, pero bueno, manda un fusil porque yo quiero la independencia y tal. Y bueno, pues voy aquí. Pero yo en mis ratos libres soy panadero. Claro, o sea, para que veamos... Y ellos pensaban que los de enfrente estarían en la misma tesitura. En plan, yo soy panadero y tú, además de estar aquí, antes de que te pegue un tiro, dime qué te dedicas. Claro, exacto. O sea, cuando hay paz, ¿tú en Francia qué haces? Claro, los soldados franceses... Claro. Yo pues estoy en el cuartel. Yo soy militar. Yo me he dedicado a esto, soy militar. Militares profesionales. Claro, militares profesionales, para que veamos los dos bandos, que tenemos el ejército profesional inglés súper preparado y 4 granjeros con mosquetes. Entonces Washington tenía muy claro, por un lado, vamos a plantear una guerra defensiva. Una guerra defensiva es lo que podemos conocer como una guerra de trinchera. Perdón, una guerra de... joder, que no me sale ahora mismo no me sale la palabra. Escaramuzas. De escaramuzas, eso, perdón. Una guerra de guerrillas, que era lo que quería decir, que no me salía la palabra, perdón. Plantea una guerra de guerrillas, por un lado, no nos conviene salir a campo abierto porque nos van a dar para el pelo. De hecho, la primera batalla que se produce, ya cuando el ejército inglés desembarca en América, que desembarca con 30.000 soldados aproximadamente, se enfrenta a Washington y les dan para el pelo. O sea, Washington se produce una dura derrota precisamente por eso, porque se enfrentaron a campo abierto. Bueno, pues vamos a hacer una guerra de guerrillas, que es lo que se conoce también como guerra asimétrica, que esto es algo que Estados Unidos, por ejemplo, los últimos años viene sufriendo, cuando se va a Irak, cuando se fue a Vietnam o a Afganistán, que llego yo con todo mi ejército, con toda mi fuerza y 4 talibanes pegándome tiros entre arbustos. Claro, es lo que se llama guerra asimétrica. Asimétrica, exacto, porque por un lado tenemos un pedazo de ejército súper preparado tal, y por otro lado, pues, 4 campesinos entre matorrales pegando tiros ahí a las emboscadas. Claro. Es lo que se conoce. Entonces, así planteó Washington la guerra. Guerra de guerrillas, por un lado, y luego lo segundo, que es muy interesante, es que él planteó, junto con el Congreso, extender la revolución al Canadá, al Caribe e incluso a Irlanda. O sea, Washington pensaba, y estos padres de los Estados Unidos querían poner de alguna manera en jaque el Imperio Británico. Es decir, vamos a extender la revolución. Quizás si lo extendemos al Canadá, a las colonias que tienen todavía en el Caribe, incluso si llegamos a Irlanda, vamos a tener más probabilidades de conseguir la victoria, conseguir la independencia. O sea, para que veamos el tipo de persona que era Washington y cómo diciendo, vale, en el 1 contra 1, en el mano a mano, tenemos las de perder. Claro. Pero si en vez de en este punto en el que somos nosotros 13 colonias de la costa este le damos por culo, si en el Canadá también les damos un poco por culo a los ingleses, si en el sur, en el Caribe, le damos también un poquito por culo, si incluso la llevamos a Irlanda... Claro, para intentar un poco dispersar, ¿no? El que se tengan que mover para muchos puntos y que no haya un gran núcleo de militares ingleses. Pues estoy yo aquí pensando. Exacto, sí, tal cual. Vamos a expandirlo y que sean otras poblaciones, otros territorios los que también den por saco a los ingleses. Para dispersar esa fuerza militar, claro. Exacto. Entonces, George Washington planteó la guerra así. Por un lado, guerra defensiva y por otro lado, vamos a expandir la revolución. Sí. Llegamos a junio de 1775. Todavía no se ha producido la declaración. ¿Vale? Sí. Recordemos que la declaración se produce en julio. Estamos a falta de un mes, poco más de un mes para que se produzca. Se produce la primera gran batalla. La batalla de Bunker Hill, del cual los estadounidenses están muy orgullosos. La batalla de Bunker Hill. De Bunker Hill, sí. Es ultra conocida, o sea, yo me acuerdo de jugar al Assassin's Creed, que tiene un juego de la Revolución Americana, y tenías una misión que era la batalla de Bunker Hill y tal.
Yo no lo jugué, pero lo vi ahora informándome un poco sobre estos programas y me entraron ganas de jugarlo. Sí, la verdad que no está mal el juego. Pues la batalla de Bunker Hill, que es ultra conocida, salió también en multitud de películas y demás. Pues la batalla de Bunker Hill, que se produjo en junio de 1775, aunque fue una victoria inglesa, fue una victoria de estas pírricas que llamamos. O sea, Sí. 1-0, minuto 90 de penalti, por la mínima. O sea, fue este típico batalla. ¿Por qué? Épica. Épica, totalmente. Quizá fue la gran batalla que hubo en esta guerra de independencia. Ya decimos, lo demás fueron pequeñas escaramuzas, pequeñas emboscadas, pero esta sí que fue una guerra más o menos abierta y fue la más sangrienta de todas. Y aunque fue ¿Y ganaron los colonos, aún siendo una guerra abierta? No, ganaron los ingleses. Claro, vale. Pero ¿qué sucede? Que a pesar de ganar los ingleses, fue una victoria bastante ajustada, pírrica, porque se calcula que ambos bandos perdieron aproximadamente unos 1.500 hombres. Claro, esto es un palo para los colonos, pero es que también fue un palo para los ingleses. Los ingleses no se esperaban. Claro. Los ingleses iban desobrados. No los comemos. Y resulta que no, que los colonos les hicieron bastante daño. Entonces, es verdad que consiguieron la victoria de los ingleses, pero produjeron una cantidad de bajas tan altas, ya no tan altas, sino tan inesperadas, que esto mermó mucho la moral de los ingleses. De hecho, un cuarto de los oficiales ingleses que participaron en la guerra de independencia murió aquí, en esta batalla. Un cuarto. Estamos hablando de un 25% de los oficiales que participaron en una guerra que duró 8 años murieron en una sola batalla. De los oficiales, ¿sabes? No de soldados. Es una barbaridad. Exacto, es una barbaridad. Por eso, aunque fue victoria inglesa, fue tan pírrica que realmente quienes salieron perdiendo, por lo menos a nivel moral, fueron los ingleses. De hecho, el general inglés principal que participó en esta batalla llegó a decir que si las victorias inglesas siguen siendo como esta, la presencia de los ingleses en América es que va a desaparecer. No, si todas las guerras son como esta, vamos a perder a 1.500 hombres y a un cuarto de los oficiales, es que vamos a durar 3 días aquí. Entonces, de hecho fue tan decisiva esta batalla que fue lo que convenció a otras potencias a ayudar a los colonos. Y aquí ya entramos en la ayuda... ¿sí? Ahí entra Francia, ¿no? Claro, aquí ya entra Francia y España. Porque hasta entonces, aunque Francia y España querían... no es que ellos estuvieran a favor de la causa de los colonos. Pero sí que es verdad que debido a la guerra de los 7 años... A ver, lo que le interesaba a esa gente era debilitar al imperio inglés. Exacto. Francia e Inglaterra, enemigos, míticos enemigos, acérrimos. Exacto, recordemos que es que apenas unos años antes Francia, por ejemplo, había perdido el Canadá a favor de Inglaterra, a favor de Gran Bretaña, con lo cual tenía ese sentimiento de resquemor. Esto lo hablamos, no sé si te acuerdas, durante la Revolución Francesa, que hablamos de que Francia luego se lo quería devolver a Inglaterra y luego Inglaterra, ¿qué tal? Sí. Pues es lo que suele suceder en este tipo de guerras. Tú tienes una guerra, palmas, pero el que palma, sí, pues ya te la devolveré. Sabemos que la venganza se sirve en plato frío. O sea, hay que decir que antes de que sucediera la batalla de Bunker Hill, Benjamin Franklin, que era el embajador de las colonias, se reunió con, fue a España como, bueno, realmente fue a Europa. ¿Para qué? Para ganar aliados. Claro, es que fíjate, el pensamiento de las colonias es decir, oye, si vamos a Europa, vendamos a un tipo como Benjamin Franklin, que es pues si antes hablamos de George Washington, que está tocado con una varita, este tipo era un genio, macho. Es que con 15 años escribió su primer libro ya. Explícame en este punto las figuras de los padres fundadores. Washington, o sea, por hacerme un mapa general, Washington era líder militar, era un oficial militar y su labor en la guerra de independencia, en la Revolución Americana, era guiar al ejército americano contra los ingleses. La figura de Franklin quizás era un diplomático, ¿no? Claro, Franklin era un diplomático y quizás es de la más importante. De hecho, Franklin había cruzado el Atlántico para ir a Inglaterra a hablar con el Parlamento y el rey, creo, ¿eh? ¿No? Sí. De hecho, es que en todo esto que comentábamos al principio del programa, de los textos, los documentos que las colonias mandaban a Inglaterra pidiendo reconocimiento, era Franklin el que los llevaba. O sea, era el embajador de las colonias y el que iba allí y era el que se llevaba la respuesta negativa del rey o del parlamento. Claro. Entonces, una vez que ya se decide optar por la independencia, mandan Espera. Dime. Mandan antes de eso, ¿y Adams a qué se dedicaba Adams? Adams era abogado. Era abogado. Era probablemente el principal abogado de las colonias americanas. Era ultra conocido, era
bueno, no era tan querido como Franklin, pero era bastante conocido. De hecho, es al que le proponen por primera vez la pluma para que escriba la declaración, que Sí. más tarde se la cederá a Thomas Jefferson. ¿Y Jefferson a qué se dedicaba? Pues Jefferson, no sé si creo que también era abogado, me parece. Mira, te lo digo Jefferson ahora. era una figura muy querida en las colonias, era como... Sí, aparte de que fue presidente de los Estados Unidos, además, Sí, además. claro, él sobre todo se le reconoce, aparte de por ser el presidente, fue el que Era escribió. novelista, quizás escribía mucho, ¿no? Sí, es que toda era gente bastante culta. Yo digo, es que si no Sí. eran abogados, eran periodistas. O sea, todos escribían, sobre todo era gente que realmente eran ilustrados. Pero en algún sentido de la palabra. O sea, gente que tocaba totalmente todas las Y además todas las eran temáticas, todos los masones. palos. Sí, eso podemos entrar Eso en no otro, entramos. en otro momento. Pero bueno, vamos con la figura Eso, de ¿qué Benjamin Franklin. nos decías de Franklin? Sí, recordemos que estamos en Bunker Hill, se acaba de producir la batalla, pero un poquito antes, Benjamin Franklin fue enviado a Europa para conseguir el apoyo de las principales potencias europeas, sobre todo de los enemigos de Inglaterra, los enemigos de Gran Bretaña, que por supuesto eran Sí. Francia y España. Francia y España en ese primer momento no se animan a tomar cartas en el asunto, pero por eso es tan importante la batalla de Bunker Hill, que es a donde quería yo llegar. La batalla de Bunker Hill, a pesar de ser una victoria inglesa, demuestra que los colonos están preparados para dar guerra a Inglaterra. Claro. Y ahí España y Francia se dan cuenta de esto. Y de una manera clandestina empiezan a ayudarles. Es decir, no toman todavía cartas en el asunto porque hasta 1778 no entrarán abiertamente en la guerra, pero sí, de manera secreta empiezan a enviar suministros, dinero, armas Claro. a los colonos. De hecho, donde me encuentro yo, aquí en Bilbao, en el puerto de Bilbao era de donde salían los principales buques españoles para ayudar a los colonos, por ejemplo. Anda, mira tú. Sí, sobre todo de Bilbao y de Cuba, claro, Cuba quedaba al lado. Entonces eran los principales puestos del español mandato. Pero ya digo, aquí todavía no habían entrado en guerra, no se habían atrevido a eso. Pero es importante porque aquí ya dice, hostia, pues podemos molestar, esta gente está preparada, esta gente no va de farol, ¿eh? Esta gente Claro, sabe ahí y se tal. demostró la valía de esta gente, vale, podemos ayudarlas para joder a los ingleses. Es un poco parecido a lo que está pasando ahora en Ucrania. España, Francia, Alemania, Estados Unidos mandando armamento allí a Ucrania para que jodan a Rusia. Sí, bueno, es un símil. A grosso modo. A grosso modo es un buen símil para que la gente nos entienda. Se produce la batalla de Bunker Hill, Francia y España empiezan a ayudar, ya digo, de manera clandestina a los colonos y, amigo mío, llegamos ya al hecho clave, el momento más importante. 4 de julio de 1776 se produce la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Recordemos, llegamos a Bunker Hill, lo que decíamos al principio, la Declaración de Independencia se produce en mitad de la guerra ya ha sido iniciada, ya se han producido los primeros muertos, se han producido los primeros tiros. En junio de 1775 se designa al Comité de los Cinco, el famoso Comité de los Cinco, formada por John Adams, Roger Sherman, Robert R. Livingston, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. Las 5 personas, cualquier escolar estadounidense se lo sabe de memoria. La gente que llevó... Eran los encargados de la declaración. De la declaración. Pero al final, quien escribió esa declaración fue Jefferson. Exacto, sí, la declaración hay que decir que fue escrita en diferentes borradores. Primero se le encargó, como decíamos antes, a John Adams. Y John Adams la rechazó. Y se la ofreció a Thomas Jefferson. Luego en su autobiografía, John Adams daría los motivos por los que rechazó. Un problema. Sí. El primer motivo por el que la rechazó fue porque le dijo a Thomas, tienes que ser tú el que la escriba. Por 3 razones. La primera es que tú eres virginiano y yo soy de Boston. ¿Y claro, eso qué más daba? No, era importante porque recordemos que los ingleses tenían metido en el coco que el mal estaba en Boston. Claro, ellos pensaban que Boston era la capital de ese sitio. Exacto, que era el centro neurálgico. Y que si extirpaban a Boston, se acabaría el tema. Claro. Entonces, claro, que lo escribiera un bostoniano no tenía mucho sentido, porque era, claro, es que como los bostonianos están contra nosotros, pues es lógico que tal. Claro, si lo escribía un virginiano, un virginiano o alguien que no fuera de Boston,
le daba ya otro concepto, le daba otro carácter al documento. Ya demostraba que no era una cosa de Boston, sino que era una cosa de todo el conjunto de las 13 colonias. Claro. Esa fue la primera razón. La segunda, bueno, pues que John Adams, según él, no era una persona que cayera muy bien entre el pueblo. Era un abogado, no era muy carismático. Exacto, no lo quería. Y la tercera razón, y quizá la más importante, fue, y esto ya digo, son palabras textuales de John Adams, que dijo: Tomás, tú escribes 10 veces mejor que yo. Que ya. Esa se acabó. De hecho, fue una decisión, igual que decíamos antes, que la decisión de poner a George Washington como jefe del ejército fue totalmente acertada. Pues esta segunda vez que demuestran la inteligencia y el conocimiento, la sabiduría de volver a apostar por un tipo como Thomas Jefferson para escribir la declaración que los iba a llevar a la independencia. O sea, es que es impresionante, ¿verdad? Luego ya entraremos más en detalle, pero para que la gente lo sepa, ¿Te parece si leemos la declaración? Porque es un texto, la verdad es que muy bueno, muy épico. Pues si te parece, Chiqui, vamos a hacerle una lectura a la Declaración de Independencia de Estados Unidos, sin entrar en los agravios que los colonos manifiestan, pero vamos a leer sobre todo la introducción y el preámbulo de esta declaración. ¿Te parece? Nos vamos así intercalando para que quede dinámico. Vale. Y le damos solemnidad a la cosa, si ponemos voz grave. Como si fuéramos Thomas Jefferson, ¿no? Claro. Ponte en la piel, eres Thomas Jefferson, un colón allí que está hasta los huevos de la opresión inglesa, ¿sabes? Estoy hasta los huevos de la opresión inglesa. Y empieza así: estoy hasta la polla de que los ingleses... Imagínate que la redactan así: hasta los cojones de los putos ingleses aquí que vienen con sus leyes y sus impuestos. Son mierdas. Ahora hilo en Twitter. Bueno, venga, va. Solemnidad, por favor. Vamos a explicar la introducción, lo que decíamos al principio, de cuando dos partes no se llevan bien, lo mejor es la separación y la independencia. Pues en la introducción de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos dicen justamente esto. Y dice así: cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es que es alucinante. O sea, hacemos esta pausa para quedar a reflexionar porque es increíble. O sea, de verdad, increíble. Luego entraremos más en detalle para discernir su filosofía y de dónde proceden todas estas ideas, pero simplemente una pequeña muestra, una pequeña tal, para que los oyentes, los espectadores se den cuenta de que estamos ante gente que sabía lo que hacía y que sabía por qué lo hacía. El 2 de julio se produce su aprobación y el 4 se difunde. El 9 de julio, Washington leyó el documento a sus tropas en Nueva York para inspirarles y alentar a otros. De hecho, o sea, fíjate la importancia que le dan. De hecho, hay un cacho de una película que se llama John Adams, la película, también una película sobre la Revolución Americana, que a lo mejor incluyo ese audio, a lo mejor al principio de este programa, que está muy guay, que creo que es exactamente lo que estás diciendo tú, de George Washington leyendo la Declaración de Independencia a sus soldados. Y es todo, o sea, lógicamente es una película, pero bueno, debía ser todo épico, llenarlos de hostia, estamos luchando por algo y creemos todos. Es que era una gente. Yo creo que el éxito de esta revolución, de esta guerra de independencia, fue lo convencidos que estaban todos. Iban todos a una como un corpúsculo a por el mismo objetivo. Por eso, quieras que no, un soldado súper motivado, aunque no tenga experiencia, y que está dispuesto a dar su vida por la independencia, por la causa de esa guerra, es casi mucho más peligroso que un soldado muy, muy preparado y que va allí como, estos paletos, vamos sobrados aquí. Yo creo que uno de los puntos clave para explicar el triunfo de esta guerra de independencia fue eso, lo motivados que estaban los colonos. Exacto. Y aquí al final son gente
que está dispuesto a dar su vida, a entregar su vida, por muy paletos que sean, por muy granjeros, no sepan coger el arma, tal, aunque fueran, se calcula que fueron unos 5.000 aproximadamente los que plantaron cara al Imperio Británico, pues están muchísimo más motivados y tienen mucha más ganas, están dispuestos a morir por la independencia, lo que comentábamos en el programa anterior de libertad o muerte, y punto. Claro, y estaban claro. totalmente convencidos. Y es importante que Washington en este momento lea este documento, porque vienen de dos derrotas muy graves. O sea, vienen de la primera derrota de Washington, la primera batalla de la guerra es una derrota totalmente aplastante de los británicos contra Washington. La de Bunker Hill, que es verdad que es una victoria pírrica por parte de los ingleses, pero sigue siendo una derrota por parte de los colonos. Al final tenemos que tener en cuenta que los colonos, aunque murieran 15, esos 15 igual eran el hermano de uno, el padre del otro, el hijo de no sé qué. Entonces lo convierten en un hecho todavía mucho más grave que el mero hecho de que mueran 1.500 ingleses, que igual el que yo tengo al lado no sé quién coño es, ¿sabes? Pero yo el que tengo al lado es mi padre, es mi tío, es mi hermano, es mi primo. ¿Entendemos? Entonces, es un sentimiento de comunidad enorme. Aparte, hacen esta declaración de independencia en el momento justo. Que están de horas bajas, acaban de ver dos batallas. Y vuelve a demostrar... Tío, necesitamos hacer algo, tío. Levantar los ánimos de esta gente, porque ya se ve igual a lo mejor allí muchos soldados ya se habían derrotados. Igual, es que combatir contra este ejército inglés es una superpotencia. ¿A dónde vamos? ¿Sabes? Y igual habría este sentimiento ya de se nos está pirando la olla. Y no, tío, vamos todos, joder, la puta independencia, chavales. Claro, es que ahí vuelve a demostrar la sabiduría que tenía un tipo como George Washington, lo sobrio que era, lo inteligente de decir, hemos hecho este documento que es maravilloso. Es que fijaros la epicidad, hemos leído apenas 2 parrafitos de nada y la epicidad que tiene. O sea, la frase ¿dónde está? Sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ya está. Ya está. No, o sea, no hay un documento, no hay una constitución que recoja este tipo de cuestiones. Es que ninguno. La chilena. Y en este momento, exacto. Y el derecho a la fiesta. Y en este momento del 9 de julio que Washington les lee esto, esta gente está totalmente derrumbada moralmente. Hostia, yo voy a luchar por la vida, la libertad y la felicidad. Y vamos para arriba, chavales, y salimos a presionar contra ellos y nos comemos, coño. Vamos a presionar, hoy metemos 4, tío. Metemos 4 y salimos ahí. O sea, es impresionante la epicidad que tienen. Claro, así están los americanos que 200 años después ves una peli suya, son una máquina de epicidad. Y de hecho, que tú sabes, joder, como mola la historia de Estados Unidos. Entonces, es impresionante. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa. La reacción de los ingleses ante este hecho. Que de esto se habla poquito. Y aquí los ingleses, la verdad, hay que reconocerlos que estuvieron muy finos. Ante toda acción tenemos una reacción. ¿Cuál fue la reacción de los ingleses? Decirles, sí, pues muy bonita vuestra declaración, muy chuli. La verdad que os habéis salido, le habéis dado un tono, wow, somos malísimos los ingleses, sabéis, increíble, ¿eh? Ánimo. Pero eso que decís hacia el final, de que los hombres son creados iguales, ¿no? Que has escrito Thomas Jefferson que los hombres son creados iguales. Vale. Y entonces, con el típico, me imagino al inglés medio, ¿no? Con ese típico sorna inglesa, ¿no? De humor inglés, así, claro. Como muy inteligente, decirle, sí, que los hombres son creados iguales. Y entonces, ¿qué pasa con los esclavos? ¡Oh! ¡En tu cara! En tu cara. Barras, chaval. Barras. Esa fue la respuesta que dieron los ingleses a esta declaración. Y no les faltaba razón. Probablemente hagamos un podcast en el futuro. Este es el principal problema que se encontraron las colonias una vez independizadas. ¿Qué hacer con los esclavos? Claro. Y ahí lo dejamos por ahora, para no entrar mucho más en detalle. ¿Sabes? Acabamos con un rap. Son todos iguales y los esclavos, ¿qué? ¿Y los esclavos qué? ¿Qué? ¿Y los esclavos qué? Pues este rap para acabar este primer capítulo de Historias a Medias, Revolución Americana, capturado en cámara por primera vez, épico. Y acabamos con las barras de los ingleses de sí, muy épica vuestra movida, pero ¿y los esclavos qué? Claro, hay que tener en cuenta que esto es la gran incoherencia de los norteamericanos, de los estadounidenses, que es que, sí, vale, todos somos creados iguales, 80 años después se produce la guerra de secesión,
abolimos la esclavitud, pero los negros siguen sin tener derechos. O sea, vale, tú negro ya no eres esclavo, pero no te sientes a la misma mesa que un blanco. No vayas en el mismo autobús con un blanco, no vayas al mismo baño con un blanco. Y esto estuvo así hasta los años 60-70. O sea, es que hablo ya, estamos ya en siglo XX. Por eso digo que sí, que muy bien, todo mucha especialidad, pero los esclavos que... claro. Es que todo tiene sus oscuros. Hablábamos, es que a mí me daba la impresión que empezamos con la Revolución Americana desfogándonos un poco de la francesa, porque la francesa cogimos y le dimos por todos lados. Creo que pocas cosas positivas dijimos de la Revolución Francesa. Y de esta Revolución Americana empezamos cantando el himno americano como si nos encantara. Pero cuidado, que tiene sus cositas esto. Que al final fue el detonante de la Guerra Civil Americana. Fue eso. Estaban los del sur defendiendo la esclavitud y los del norte... Es que cuando los Estados Unidos ya se independizan y crean su constitución, en la constitución se recoge que cada estado haga lo que les haga los cojones, recordemos que es una república federal, y se dividen claramente en dos bandos, los del sur, esclavistas, los del norte, abolicionistas, y cuando tienen, por ejemplo, la guerra contra México, que se hacen con Texas, que Texas pertenecía al Imperio Mexicano, sí. Texas entra como estado del sur, y los del sur, los sudistas, decían, será un estado, o sea, hemos adquirido un nuevo estado, tiene que, al estar en el sur, tiene que ser esclavista porque sí, porque tiene que ser así. Es que, o sea, hay muchas diferencias, esto ya lo trataremos en otro podcast, pero mientras que los del norte empezaron con la revolución industrial y demás, los del sur, o sea, su principal fuente de riqueza y de comercio eran los esclavos. Claro, vendían esclavos. Claro, que y al final les trajo muchísimos problemas porque luego además hicieron una ley de que vale, que cada estado haga lo que les haga los cojones, está muy bien todo esto de la libertad de los estados y tal, pero por cada estado que había esclavista tenía que haber un abolicionista para que hubiera un equilibrio en el tablero político. Y lo que pasa es que, claro, cada vez que entraba un estado, este estado que es abolicionista, vale, pues el siguiente que entre tiene que ser esclavista. Entonces, y eso es lo que llevó una tensión, la guerra de secesión. Claro. Bueno, pues nada. Digo que a pesar de la guerra de secesión, es que los negros siguen sin contar con derechos. Si lo vemos ahora, tío, son la primera potencia mundial. Poco les queda, pero bueno, ahí están. Sí. Pues nada, chiqui. Vamos a ir despidiendo el programa, que ya llevamos un buen rato, ¿te parece? Sí, me parece estupendo. Me parece estupendo. Hombre, ¿y a quién mandamos a tomar por culo hoy? A los esclavistas, a los del sur. Pero bueno, aún no entramos. Eso lo dejaremos para la guerra civil americana. Por ahora. Lo trataremos, ¿no? Digo yo. Sí. Tiene su chicha. Aquí, hombre, estaría feo que mandáramos a los ingleses a tomar por ahí. Ya los mandamos, ya está, suficiente. Hoy no mandamos, hoy mandamos igual un poquito a los dos por general, porque es verdad, estuvieron muy finos los ingleses con esas respuestas. Sí, que al papá lo que es del papá. Barras. Al César lo que es del Claro, que yo creo que es tan buena esa respuesta como la declaración de independencia para subir los ánimos. Están a ese punto, ¿sabes? Exacto. Se veían tal y sacaron las cartas, sacaron las barras. Totalmente, sacaron ese as en la manga y que sí, ¿y los esclavos qué? Es que es muy bueno. Bueno, podemos acabar otra vez con el rap. Acabamos con el rap. Acabamos con el rap. Pero si estoy luchando contra los ingleses, señor, que vayas a por el algodón. ¡Sí! ¿Y los esclavos qué? ¿Qué? Chao.